Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Chicos, ya hemos terminado con los capítulos de la novela que han sido animados en las 3 temporadas del anime. A partir de aquí, comenzamos con la novela después del anime. Capítulo 186, Maná endurecido. Después de ver a Sylvester en la conferencia del archiduque, Karstedt se dirigió a la habitación ahora vacía del sumo obispo. Junto con Ferdinand, tomó todas las pruebas criminales del interior antes de cerrar la habitación. Luego, procedieron a discutir Rosamund y la falsa historia de fondo que usarían para ella en mayor detalle. Hubiera sido un poco exagerado usar el que Sylvester había improvisado en el acto. La idea era decir que Karstedt dejaría que el archiduque adoptara a su amada hija para su propia protección, ya que, como su madre, había nacido con una enorme cantidad de maná, pero el maná solo no era suficiente para ganar el prestigio de unirse. La familia del archiduque. Necesitaban un empujón más. Ferdinand golpeó un dedo contra su sien, sumido en sus pensamientos. Quizás podamos usar los frutos de su taller. Rosamund, compadecida del horrible estado en que se encontraba el orfanato, les dio comida y trabajo a los huérfanos. Su dedicación y nuevas ideas de negocios llamaron la atención del archiduque. Llorando por los huérfanos y luego salvándolos proporcionándoles comida y trabajo. Esa es prácticamente la obra de una santa, Karstedt murmuró, llevando a Ferdinand a asentir con satisfacción. Así, una santa de verdad. Eso debería estar bien. Y si agregamos algunas historias embellecidas de las hazañas de Rosamund, debería ser fácil justificar darle el puesto de sumo obispa que... Karstedt, no me mires así. No hay nada deshonesto sobre esto. Rosamund realmente creó su taller para salvar a los huérfanos. Su objetivo final puede haber sido llegar a un punto en el que pudiera leer libros sin preocuparse, pero eso no cambia los nobles resultados logrados por sus esfuerzos. Karstedt había escuchado de Ferdinand que Rosamund había establecido un taller en el orfanato, pero después de conocer a la niña, había sido difícil pensar en ella como alguien capaz de algo tan grandioso. Como saben, ella es experta en otorgar bendiciones a gran escala, y siempre que no hable fuera de guión, debería verse como una santa, continuó Ferdinand. Todo lo que necesitas es mostrar lo que hizo cuando curó la tierra durante la misión de exterminio del Trombe. Mientras pensaba en la curación, Karstedt recordó que Rosamund había sorprendido a todos los caballeros que estaban presentes al mostrarle una cantidad abrumadora de maná, una exhibición que parecía aún más impresionante, porque inmediatamente había seguido el intento fallido de Psiquikosa. Ciertamente era demasiado joven para ser llamada santa, pero él no podía negar que se parecía a una. Su cabello azul medianoche estaba bien cuidado, más sedoso que el de la mayoría de las chicas archinobles, y sus ojos amarillos dorados como la luna eran como ventanas en su corazón emocional. Tenía una cara bonita también, y sin duda crecería para ser una verdadera belleza. Rosamund tenía una piel blanca pálida en gran parte intacta por la luz del sol, y unas manos suaves que no estaban desgastadas por el trabajo. Si bien esto se debió simplemente a lo enferma que estaba, estos eran rasgos deseables que rara vez se veían entre los plebeyos. Además, gracias a que Ferdinand la educó, ahora se movió y habló con tanta gracia que era difícil creer que fuera una plebeya. Todavía no era lo suficientemente refinada como para pasar por archinoble, pero solo sería cuestión de tiempo. En cualquier caso, la historia de fondo era un poco descabellada por decirlo menos. Llamarla santa para convencer a los nobles de que era digna no era una mala idea, pero necesitaría 1 o 2 bendiciones poderosas para cerrar el trato. Cuando Karstedt asintió para sí mismo, Ferdinand frunció el ceño. Eso será suficiente para justificar sus logros, pero ¿no es irracional decir que le escondiste en el templo por temor a la intimidación de tus esposas? Elvira no es tonta,
y me resulta difícil creer que cooperará con una historia de portada como esa. Un punto justo, pero es cierto que Elvira rechazó a Rosemary. Tanto la primera esposa de Karstedt, Elvira, como la segunda esposa, Trudeliede, habían rechazado a su tercera esposa Rosemary, tratándola como una oveja negra. El agotamiento emocional que esto causó fue sin duda uno de los factores que habían llevado al colapso de Rosemary, que ya era débil. ¿Escuchaste eso de Rosemary misma, sí? ¿Confirmó ambos lados de la historia antes de emitir un juicio?, preguntó Ferdinand, mirando a Karstedt de cerca. Sabía que Karstedt tenía tendencia a ponerse del lado de Rosemary, ya que ella era la víctima en esta situación. He oído que la causa raíz fue el antagonismo entre las familias de Trudeliede y Rosemary. Pero Elvira, la persona más influyente de la familia en el hogar, privó a Rosemary de toda paz al brindarle su apoyo a Trudeliede, a pesar de que Rosemary era a quien necesitaba proteger. La disputa al menos había sido manejable mientras Elvira era neutral, pero todo se había desmoronado en el momento en que escogió un lado. Karstedt lo encontró frustrante por encima de todo. ¿No le preguntaste a Elvira por qué se puso del lado de Trudeliede? Lo hice, y ella dijo que era porque siempre protegía a Rosemary. Pero, ¿cómo podría no haberlo hecho cuando la vi insultada? No tengo idea de por qué Elvira le dio su apoyo a Trudeliede, explicó Karstedt, y Ferdinand se frotó las sienes con una expresión exasperada. Si Elvira apoyaba a tu segunda esposa porque protegías tanto a Rosemary, tal vez solo estaba tratando de mantener el equilibrio. Yo tengo razón, sería mejor para nosotros revelarle todo a Elvira para ganar su apoyo. Ella determinará todo sobre el futuro de Rosamund en el lado femenino de la sociedad noble. La facción femenina más grande en la sociedad de mujeres había sido la dirigida por la madre del archiduque, pero ahora que ella se había ido, la facción en la que se encontraban la esposa de Elvira y Sylvester había tomado su lugar. La sociedad de mujeres no era algo en lo que los hombres pudieran entrar fácilmente, estando fuera del alcance incluso de Sylvester, por lo que unirse a esta facción sería la mejor oportunidad de Rosamund para vivir una vida pacífica. Pero incluso sabiendo eso, Karstedt no pudo evitar sentirse aprensivo por pedirle ayuda a Elvira. Ferdinand, ¿me acompañarías cuando vaya a explicarle esto a Elvira? Su actitud cambiará dramáticamente dependiendo de si estás allí conmigo o no. Ferdinand era el hermano menor del archiduque de otra madre, y fue precisamente debido a su impresionante talento que Verónica, la madre del archiduque, lo había tratado con frialdad desde su nacimiento. Sin embargo, Karstedt no solo había aceptado a Ferdinand en la Orden de Caballeros, sino que también se había esforzado por protegerlo de la malicia, tratándolo con el mismo respeto que al hijo de un archiduque. Pero cuando el antiguo archiduque se enfermó y llegó el momento de elegir a su sucesor, la crueldad de Verónica solo se intensificó. Al final, Ferdinand declaró que no tenía interés en convertirse en archiduque y se unió al templo. Pero incluso entonces continuó ayudando a Sylvester con su trabajo, y apoyó la Orden de Caballeros cada vez que le faltaban números. Elvira lo prodigaba frecuentemente con elogios, diciendo que, si no fuera por Lord Ferdinand, Ehrenfest se habría derrumbado hace mucho tiempo, por lo que su reacción sin duda variará dependiendo de si Karstedt o Ferdinand dieron la explicación. Muy bien. Invítame a cenar mañana, entonces. Mi horario está lleno hasta mañana por la tarde. Bien. Eso también funciona bien para mí, ya que nosotros, de la Orden de Caballeros, todavía tenemos que realizar nuestra investigación. Karstedt salió del templo y regresó a la Orden de Caballeros, donde Damuel, que parecía bastante mareado, estaba siendo interrogado por otro caballero. Había sido sacado del templo inconsciente, pero ahora estaba sentado y hablando muy bien. Aparentemente, la Orden le había enviado a alguien capaz de usar magia curativa. Una vez que finalicen las preguntas de Damuel, eso será todo por hoy. Investigaremos a nuestros prisioneros mañana, declaró Karstedt. Como comandante de la Orden de Caballeros, recibió una ronda de saludos crujientes en respuesta. En medio de todo eso, Damuel le hizo una pregunta tímida a Karstedt. Lord Karstedt. ¿Está bien la aprendiz? Ella está bien. Hiciste bien en protegerla durante el tiempo que lo hiciste dada la desventaja en la que estabas.
Un ley noble como Damuel naturalmente tenía mucho menos maná que un archinoble como el conde Bin de Wald, por lo que Karstedt estaba realmente impresionado por lo capaz que había demostrado ser. Ante esas palabras, Damuel se desplomó en absoluto y exhausto alivio. Me siento honrado, se las arregló para salir. La orden de caballeros se dispersó una vez que terminó el interrogatorio de Damuel, y Karstedt se dirigió al cuartel de los caballeros para descansar. Pensó que irse a casa sin previo aviso causaría problemas ya que, en lo que a ellos respecta, asistía a la conferencia de archiduque en la soberanía. Ciertamente no estoy haciendo esto para evitar hablar con Elvira sin Ferdinand, se aseguró, antes de mover su mano para recuperar su estape y golpearlo contra una piedra amarilla. Ordonance, dijo, y la piedra fey se transformó en la forma de un pájaro blanco. Lord Ferdinand vendrá a cenar mañana. Prepárate para su llegada. Habiendo pronunciado su mensaje, Karstedt balanceó su estape, ordenando mentalmente al pájaro que fuera con Elvira. Regresó en muy poco tiempo. Dios mío, Lord Ferdinand. No digas más, dijo con voz brillante y ansiosa 3 veces antes de volver a la forma de una piedra. Invitar a Ferdinand había sido una buena idea después de todo. A la mañana siguiente, Karstedt fue a interrogar a los prisioneros. Primero fue Besewanst, el sumo obispo. Ferdinand había investigado sus crímenes tan a fondo y con un detalle tan preciso que Karstedt estaba sinceramente exhausto por su persistencia. Aún así, Verónica era más exasperante que cualquier otra cosa, que de alguna manera había logrado proteger a Besewanst a través de todo lo que había sucedido. Me sorprende que ella te haya protegido durante tanto tiempo, dijo Karstedt. Había estado seguro de que Besewanst levantaría un escándalo y protestaría por haber enumerado sus crímenes, pero todo lo que hizo fue agachar la cabeza. Parecía que en realidad estaba devastado de que su hermana mayor fuera castigada por Sylvester. Pero en contraste con la rendición de Besewanst, el conde Bin de Wald parecía decidido a mantener su silencio. Tendrían que usar la herramienta mágica de búsqueda de memoria una vez que Sylvester regresara de la conferencia de archiduques. Karstedt no sabía que maná sería más compatible, pero no envidiaba a quien tuviera que mirar a través de los recuerdos del conde. Solo rezó para que su propio color de maná no terminara siendo el que más se parecía al del conde Bin de Wald. Dios mío, Lord Ferdinand. Les agradezco mucho por visitar durante este tiempo ocupado, dijo Elvira. Llevaba una sonrisa 3 veces más agradable que la habitual, y se había recogido el pelo con un estilo particularmente exquisito. Karstedt acababa de regresar a casa con Ferdinand, y aunque estaba más que acostumbrado a lo diferente que los trataba, no pudo evitar suspirar. Una vez que terminaron de cenar, Karstedt limpió la sala de asistentes y miró a Elvira. Ella le devolvió la mirada, esperando en silencio sus palabras. Elvira. Verás. Mi hija será bautizada este verano. Oh mi Dios. ¿Y quién podría ser su madre? Preguntó Elvira, entrecerrando los ojos oscuros como si observara cada movimiento de Karstedt. Rosemary. Es el bautizo de Rosamine, la hija que tuve con Rosemary. Dios mío, ahora no es eso algo. No creo que Rosemary haya tenido hijos. Su familia nunca habría guardado silencio si hubiera tenido un hijo. ¿No recuerdas a esos tontos y la absurda arrogancia que desarrollaron después de que su hija se casara con un archinoble? ¿Cómo hicieron una demanda irrazonable después de una demanda irrazonable de nosotros? Volverá a encender la disputa entre las familias de Trudeliede y Rosemary al hacer esto, dijo Elvira con una mirada fulminante, recordándole que los familiares de Rosemary habían sido la razón inicial de su exclusión. Karstedt comenzó a protestar, pero Elvira continuó, interrumpiéndolo. Todo ese desastre finalmente se ha calmado, ¿y quieres comenzar de nuevo presentando una hija suya? No lo permitiré. O no lo haría, pero dado que Lord Ferdinand está aquí, puedo imaginar que hay algunas circunstancias profundas en todo esto. Podría ofrecer mi ayuda dependiendo de cuáles sean esas circunstancias. Realmente eres una mujer sabia, Elvira. Necesito su ayuda y le pido humildemente su cooperación, dijo Ferdinand. Oh Dios mío, Lord Ferdinand. Siempre sabes exactamente qué decir. Ferdinand comenzó a explicarle las circunstancias a Elvira.
Una chica talentosa llamada Rosamund sería bautizada como la hija de Karstedt y luego adoptada por el archiduque en el mismo bautismo. Tanto él como su hermano mayor, el archiduque, querían que fuera adoptada porque ya habían confirmado que sería una gran ayuda para el futuro de Ehrenfest. El conflicto comenzará de nuevo si los familiares de Rosemary se enteran de la existencia de esta niña, por lo que sugiero que celebremos el bautismo sin anunciar que ella es hija de Rosemary. La criaré como su madre, para que no traiga vergüenza a Karstedt ni a nuestra familia. Eso sería de gran ayuda, Elvira. Parece que confiarte esto fue lo correcto todo el tiempo, elogió Ferdinand. Elvira sonrió brillantemente, todo rastro de agudeza había desaparecido de su rostro. Como todos esperaban, lograr que Ferdinand hablara con Elvira había demostrado ser mucho más efectivo que si Karstedt hubiera preguntado, a pesar de que este último era su esposo. La he estado educando hasta cierto punto en el templo, así que no creo que sea una vergüenza, pero dependerá de ti terminar el trabajo y convertirla en una dama adecuada, que no se destaque dentro de la villa del archiduque. Oh mi Dios. ¿Usted mismo la ha educado, Lord Ferdinand? Preguntó Elvira con los ojos muy abiertos. Probablemente se preguntaba si el infame Ferdinand, que era brutal incluso para los aprendices de la Orden de Caballeros, era capaz de criar a un niño de manera segura. Karstedt entendió bien sus sentimientos. Él también había dudado de sus oídos cuando lo escuchó por primera vez. Ferdinand debió haber criado a Rosamund con dureza, a juzgar por lo elegante que se movía y lo hábil que era para interpretar el Jarspiel, pero de todos modos creía y confiaba en él. Era la primera vez que Karstedt había visto a un niño apegarse emocionalmente a Ferdinand. Todavía recordaba la conmoción total que sintió al ver a Rosamund esconderse detrás de Ferdinand para protegerse durante el exterminio de Trombe. La eduqué porque creía que era necesario que fuera adoptada por un noble, dijo Ferdinand antes de comenzar a dar más detalles sobre Rosamund. Ella es una asistente excelente cuando se trata de hacer papeleo, y tiene una gran cantidad de maná. Tiene patrones de pensamiento consistentes que la hacen fácil de tratar, y aunque a veces muestra una sorprendente falta de sentido común, es inteligente. Los intentos de educarla darán fruto. Además, aunque aprende rápido, desafortunadamente soy incapaz de enseñarle algo sobre la feminidad. Puedes dejarme eso a mí. La criaré adecuadamente. Con eso establecido, comenzaron a discutir sus planes. Karstedt le pidió a Elvira que preparara todo para el bautismo. Habría que preparar una habitación para Rosamund, y el instructor de etiqueta que había estado enseñando a sus hijos también tendría que pedirle que la enseñara. Una vez que todo estuviera listo, Rosamund sería trasladada del templo al barrio de los nobles. Así que necesito preparar habitaciones y ropa para una niña, dijo Elvira, con los ojos brillantes de emoción. Ella solo había criado niños antes. Creo que estaremos bien dejándole esto a ella, pensó Karstedt, poniendo una mano en su pecho con alivio. Poco después, Ferdinand le envió un mensaje a Karstedt de que estaba comenzando a examinar a Rosamund. Karstedt dejó la investigación criminal en curso, para regresar a los aposentos del sumo sacerdote en el templo. Hola, padre. Rosamund tartamudeó torpemente. Su voz infantil hizo que Karstedt sonriera. Todos sus hijos eran niños, algunos de los cuales ahora eran incluso caballeros, por lo que algo de que ella lo llamara padre le conmovió el corazón. Si Rosemary realmente le hubiera dado una hija, tal vez ella hubiera sido así. Rosamund, despertará sospechas si tartamudeas así, advirtió Karstedt. Rosamund dejó escapar un gemido, luego murmuró en voz baja padre para sí misma una y otra vez como práctica. Al verla trabajando tan duro para sobrevivir en una sociedad noble para poder proteger a su familia, Karstedt dejó escapar un profundo suspiro. En otra parte, Ferdinand comenzó a extender un pedazo de papel con un círculo mágico ya dibujado sobre el piso. Ya había despejado la sala de asistentes. Rosamund miró con curiosidad el círculo mágico. ¿Qué es esto? ¿Hace algo? Analizará el flujo de tu maná. Dijiste antes que no podías moverte sin una cierta cantidad de maná llenando tu cuerpo, ¿no? ¿Es posible tal cosa? Preguntó Karstedt. Al ingresar a la Academia Real, los estudiantes adquirieron un estape a través del cual se podía dirigir su maná y enseñarles a comprimir el maná dentro de sus cuerpos, pero antes de eso,
Generalmente vertían su maná en las herramientas mágicas que les dieron sus padres. Mover maná requería resistencia y no era bueno para el crecimiento del cuerpo, por lo que se entendió ampliamente que cuanto menos maná se mantenga en su cuerpo, mejor. No hay duda de que su crecimiento físico está siendo atrofiado por el hecho de que su cuerpo siempre está lleno de maná. Sin embargo, nunca he oído hablar de una persona enferma por tener muy poco o demasiado maná dentro de ellas. ¿Qué? ¿Eso no es normal? Rosamund preguntó sorprendida, mirando su propio cuerpo. De hecho, no lo es. Investigaré el flujo de tu maná en parte para determinar por qué sucede esto. Wow, ¿puedes hacer eso? Eso es realmente impresionante, dijo Rosamund, mirando el círculo mágico y asintiendo varias veces, impresionada. Karstedt, por el contrario, estaba mirando a Ferdinand. No todos simplemente llevaban círculos mágicos que mostraban el flujo de maná dentro del cuerpo de alguien. Los médicos usan ese círculo mágico, ¿no? ¿Por qué tienes uno? Lo hice yo mismo, en realidad, modificando un círculo mágico común usado para hacer herramientas mágicas. Aunque no podría decir si es el mismo círculo mágico que usan los médicos, y esta es la primera vez que lo uso en alguien que no sea yo. Karstedt estaba sin palabras. Cada vez que Ferdinand quería algo, siempre terminaba haciéndolo solo, y eso solo era algo más que lo que la mayoría de la gente podía hacer. Ignorando el asombro de Karstedt, Ferdinand colocó 4 piedras face en el círculo, una en cada una de las 4 direcciones cardinales, antes de girar hacia Rosamund. Rosamund, quítate la ropa y los zapatos, luego párate en el círculo. Espera ahí, Ferdinand. Karstedt estaba estupefacto. Rosamund todavía era joven, pero esa no era una orden que le pudieras dar a una mujer tan casualmente. Pero independientemente, Ferdinand permaneció imperturbable, señalando el círculo mágico con una expresión plana en su rostro. No podremos hacer esto una vez que el archiduque la bautice y la adopte. Esta es nuestra única oportunidad. Deprisa y hazlo. Rosamund miró entre Karstedt y Ferdinand, luego se sonrojó de vergüenza. De ninguna manera. Eso es demasiado vergonzoso, dijo ella, retrocediendo con cautela. Mientras Karstedt la compadecía, Ferdinand aparentemente no lo hizo, solo la miró y se burló. No estoy seguro de dónde viene esta repentina vergüenza. Estuviste bien en la bañera. ¿Qué? ¿Bañera? Karstedt no podía creer lo que oía. ¿Ella estaba bien en la bañera? ¿Se bañaron juntos? ¿Acaso Ferdinand se había bañado con Rosamund? Fijando su mirada en Ferdinand, preguntó, Ferdinand, ¿qué demonios le hiciste a esta niña? Los ojos de Ferdinand se abrieron de golpe. No lo malentiendas, Karstedt. Me refiero a cuando observé sus recuerdos usando la herramienta mágica. No me bañé con ella, protestó, casi en pánico. Karstedt determinó con calma que Ferdinand debía haber estado diciendo la verdad, dado que su fachada en blanco habitual se había derrumbado casi al instante. Aún así, ¿quién no habría entendido mal eso? Alguien que no supiera sobre esa herramienta mágica estaría convencido de que Ferdinand tenía interés en las chicas jóvenes. Si Sylvester hubiera estado aquí, ya lo estaría molestando alegremente. Rosamund, estabas completamente imperturbable en aquel entonces. ¿Por qué te avergüenzas ahora de todos los tiempos? Quiero decir, en ese momento, estaba tan emocionado de poder usar champú y sales de baño después de tanto tiempo. Y ni siquiera podía verte, así que era como si estuviéramos en el teléfono o algo así, y fue un sueño, no la realidad, así que... De todos modos, no puedo quitarme la ropa frente a otras personas. Rosamund protestó. Karstedt ahora sabía con certeza que había surgido una escena de baño en sus recuerdos, y que, en ese momento, no había sido molestada por eso. Solo estoy examinando tu cuerpo. ¿Es esto realmente más vergonzoso que un baño? Sí. Si desea llamar a esto un examen médico, entonces traiga a un médico para que lo haga. ¿No puedes pensar en mí como un médico? Lo mismo sucederá de cualquier manera. Ferdinand era tan hábil que realmente podía trabajar como médico, y su personalidad era tal que no estaría satisfecho a menos que la examinara él mismo.
¿No entregaste tu vergüenza femenina dentro de los 3 días de convertirte en Mine cuando fuiste despojado de un hombre que no considerabas tu padre? Han pasado más de 3 días desde que te convertiste en Rosamine. Es hora de rendirse una vez más. De ninguna manera. Rosamine agitó los brazos y corrió hacia Karsted, gritando «Sálvame, Lord Karsted». Pero dado que Ferdinand ya estaba parado entre ellos, tuvo que darle una gran litera, que fácilmente la atrapó en el medio. «Ya. Suéltame. Ya. Tonta. ¿Cuántas veces te he dicho que te dirijas a Karsted como padre? Y a partir de este momento, llámame por mi nombre cuando estemos fuera del templo», dijo Ferdinand secamente, quitando la faja y la túnica azul de doncella de la lastimosa Rosamine sin una pizca de vacilación. Por un lado, parecía un padre castigando a un niño que estaba haciendo un berrinche. Pero independientemente de lo joven que era, quitarle la ropa a una mujer con tanta fuerza simplemente no estaba bien. Rosamine, ahora despojada del vestido verde que había usado durante la oración de primavera, miró a Karsted, luego extendió los brazos con una mirada desesperada en su rostro. «Padre. Ferdinand está siendo un asqueroso». «No crees malentendidos, niña tonta». Ferdinand puso una mano sobre la cabeza de Rosamine y la apretó mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Al ver eso, Karsted consideró la posibilidad de que estuvieran mucho más cerca de lo que había pensado, aunque tal vez simplemente estaba tratando de evitar enfrentar la realidad de su situación. Sylvester, hablando en broma después de enterarse del inmenso maná de Rosamine después de la misión de exterminio de Trombe, había sugerido que se casara con ella, y mirándolos ahora, la idea no parecía tan descabellada. Mientras Karsted reflexionaba sobre eso, los movimientos de Rosamine comenzaron a disminuir. «Ferdinand, creo que vas demasiado lejos». Rosamine está respirando con dificultad. Ferdinand abrió mucho los ojos al darse cuenta y aflojó su agarre, creando una abertura para que Rosamine se retorciera y saltara hacia Karsted. Ella lo rodeó, dejando escapar un gemido mientras se escondía a la sombra de su capa y miraba enojada a Ferdinand. Era como un pequeño animal tratando de parecer amenazante, y Karsted no pudo evitar reírse. Sylvester tenía razón cuando dijo que Rosamine se parecía a un chumil. Todo lo que tenía que hacer era decir Poei y la imagen estaría completa. Ferdinand se cruzó de brazos frustrado y miró a Karsted y Rosamine. Su expresión dejaba claro que estaba molesto porque las cosas no procedían según el plan. «Karsted, ¿qué piensas de la debilidad de Rosamine como su padre?», dijo, exigiendo su ayuda de una manera indirecta. Karsted comparó a Ferdinand y Rosamine. Los métodos enérgicos de Ferdinand pueden haber sido un poco incómodos de ver, pero Rosamine era lo suficientemente débil como para estar más o menos al borde de la muerte en todo momento. Si Ferdinand pudo ayudar, lo mejor era hacer lo que decía. Karsted levantó a Rosamine y la miró a los ojos. «Rosamine, Ferdinand es un experto en lo que respecta al maná. Si examinar tu maná le permitirá descubrir qué poción es necesaria para curarte, ¿no sería prudente dejarlo?». «Bueno, quiero decir, supongo», Rosamine dejó de mirar y se calmó, aparentemente convencida. Ella tenía la mente racional de un adulto, después de todo, a diferencia de otros niños, no haría un berrinche real ni dejaría de escuchar por despecho. Todo lo que tenía que hacer era ser razonable y explicarle las cosas con cuidado. Sin embargo, algunas personas no entendieron cómo tener tacto. «Karsted, ahora. Manténla apretada», ordenó Ferdinand, hablando en el mismo tono que usaría en la Orden de Caballeros. Cuando Karsted agarró instintivamente a Rosamine, Ferdinand se acercó rápidamente, se colocó detrás de ella y desabrochó hábilmente los pequeños botones que cubrían la parte posterior de su vestido uno por uno. «Ya. Ferdinand, pervertido. ¿Fuiste un asqueroso todo este tiempo?». «No tengo idea de lo que estás insinuando, pero no tenemos tiempo para esto. Date prisa». Ferdinand terminó de desabrochar los botones y señaló bruscamente la cortina que rodeaba su cama. «Quítate los calcetines detrás de allí. Examinaré tu espalda, así que solo tu torso necesita estar desnudo». «¿Qué pasa con esos ojos desafiantes? ¿Necesitas que te quite los pantalones también?». «No. Me quitaré los calcetines, ¿de acuerdo?».
¿Contento? Sí. Hazlo rápido y no pierdas más tiempo. Rosamund corrió detrás de la cortina, mientras miraba a Ferdinand con los ojos llenos de lágrimas. Parecía completamente impasible ante esto, pero la vista fue suficiente para enviar una punzada de dolor a través de Karstedt. ¿Por qué Ferdinand tenía que ser tan cruel con una niña tan joven? Eres demasiado frío, Ferdinand. Es una niña tímida y avergonzada. ¿Cuántas veces te he dicho que seas un poco más amable con las mujeres? Eso sería una pérdida de tiempo. Verónica había abusado de Ferdinand durante toda su infancia, y su madre no le había ofrecido protección alguna. La experiencia fue suficiente para dejarlo algo desconfiado de las mujeres, por lo que a menos que viera una ventaja particular de ser amable, Ferdinand siempre fue extremadamente duro con ellas. Hoy no fue la excepción. Karstedt no pudo evitar suspirar. Como siempre, tú y Sylvester son exactamente iguales en el sentido de que nunca escuchas consejos personales, sin importar cuántas veces los recibas. No me compares con él, dijo Ferdinand, dirigiendo a Karstedt una mirada molesta. Fue entonces cuando Rosamund, cubriéndose la frente con su ropa abrigada por vergüenza, salió caminando de detrás de la cortina con los pies descalzos. Párate encima de esto. Ferdinand había hecho el círculo mágico extendido alterando uno destinado a verificar el flujo de maná en las herramientas mágicas y detectar cualquier irregularidad. Rosamund tímidamente lo pisó y le dio la espalda a Ferdinand, quien agitó la mano para dibujar su estape antes de ponerse de rodillas y golpear ligeramente el círculo mágico. Maná comenzó a fluir hacia él, y momentos después, el círculo mágico lleno de maná brilló rojo y se elevó en el aire. Atravesó los pies de Rosamund y llegó hasta su cabeza, haciendo que el maná que fluía dentro de ella también brillara rojo. Sus pantalones ocultaban su mitad inferior, pero se veían líneas afiladas en su espalda y en sus brazos. ¡Guau! ¿Qué está pasando? Te dije que estaría mirando el flujo de tu maná, ¿no? Tu cabello está en el camino. Ferdinand apartó el cabello y miró la pequeña espalda de Rosamund con el ceño fruncido. Karstedt y Rosamund podrían haber observado el flujo de maná sin él, pero Ferdinand era el único que podía examinar las líneas rojas y determinar qué estaba mal con el flujo de maná y dónde. Después de examinar su espalda por un rato, Ferdinand dejó escapar un profundo suspiro y se levantó. Miró a Rosamund, frotándose las sienes y frunciendo el ceño. Veo que has muerto antes. Hay grupos de maná endurecido dentro de tu pecho. Capítulo 187. Resultados del examen y el barrio de los nobles. El examen fue vergonzoso y horrible, tan horrible, de hecho, que declaró que Ferdinand había cruzado una línea que ahora me impedía casarme, lo que usaría como una excusa para rechazar el matrimonio político y permanecer en casa por el resto de la vida. Mi vida. Pero al final de mi examen, Ferdinand me había dicho que había muerto antes. Eso tiene sentido. He estado al borde de la muerte tantas veces, estoy seguro de que habría muerto al menos una vez. Lo acepté de inmediato, pero Karstedt me miró con incredulidad. ¿Qué quiere decir él con eso? ¿Has muerto? En el pasado, mi maná se desbordó y casi me mata más veces de las que puedo recordar. Ni siquiera me sorprendería saber que he muerto más de una vez. Lo que más me preocupa es el maná endurecido dentro de mí. Todavía puedo moverlo, así que realmente no entiendo lo que quieres decir cuando dices que está endurecido. Ferdinand, al ver nuestra confusión compartida, continuó frotándose las sienes mientras buscaba las palabras correctas. Karstedt, cuando las fieras mueren, su maná fluye hacia el órgano que generalmente lo almacena y se endurece. ¿Sabes esto, correcto? Por supuesto. De ahí es de donde provienen las piedras preciosas Fey. Karstedt asintió como si fuera la cosa más obvia del mundo, pero solo parpadeé sorprendida. ¿Qué? No sé nada sobre un órgano que almacena maná. ¿Los cuerpos aquí están construidos de manera diferente a los de la Tierra? Se ven exactamente iguales, así que supuse que también se hicieron exactamente igual, pero cuando cortamos, sangramos. Cuando lloramos, salieron las lágrimas. Todo el proceso digestivo también fue el mismo, así que, aparte de las personas aquí que tenían todo tipo de extraños colores de cabello y ojos, estaba convencido de que nuestros cuerpos eran iguales.
No lo había dudado por un segundo, y definitivamente no sabía nada sobre un órgano que almacena maná. Dado que Rosemain está viva y de pie ante nosotros hoy, creo que, en lugar de morir por completo, revivió de un estado medio muerto. Pero mientras estaba en ese estado, su maná regresó a su centro, donde partes de él se endurecieron. Ferdinand dibujó varios cuadros y explicó la situación en detalle, y a juzgar por el lugar donde estaba el órgano de almacenamiento de maná, pude determinar que probablemente era mi corazón. Eso me ayudó a comprender que el maná endurecido era más o menos como si las arterias de una persona se endurecieran. Creo que Rosemain tiene un flujo pobre de maná debido a los grumos endurecidos de maná dispersos dentro de ella, y esa es la causa de su colapso. El flujo de maná se acelera cuando se emociona, pero no puede fluir correctamente. Me imagino que su cuerpo la deja inconsciente para contener sus emociones y protegerse, dijo Ferdinand. En otras palabras, ella necesita practicar contener sus emociones. Eso es algo que todos los nobles tienen que hacer de cualquier manera, así que quizás esto sea lo mejor. Aparentemente, desmayarme cuando me emocionaba demasiado era solo que mi cuerpo se estaba protegiendo a sí mismo, pero algo tan simple como ver una sala de libros era suficiente para emocionarme. Me fue difícil imaginar que alguna vez pudiera contener mis emociones lo suficientemente bien como para evitar que eso suceda. Ferdinand, ¿eso significa que estaría bien que me emocionara un poco si drenara la mayor parte del maná de mi cuerpo? Debes saber por experiencia que no puedes moverte sin maná. Sospecho que cuando tienes muy poco maná, el flujo es demasiado débil para superar los grumos endurecidos, lo que a su vez paraliza tu cuerpo. Esto significa que debes mantener tu cuerpo lleno con una cantidad decente de maná en todo momento. Estaba pensando que el maná podría ser solo sangre, pero suena un poco diferente. No creo que sea así como funciona la sangre en los cuerpos humanos con los que estoy familiarizado. Rosemain, ¿sabes cuándo fue que moriste? ¿Qué? Cuando me convertí en Main por primera vez, estaba tan débil que limpiar la habitación era suficiente para hacerme colapsar, y solo caminar hacia el pozo afuera de nuestra casa me dejaría exhausta. Main siempre había sido tan débil, por lo que era posible que el maná se hubiera endurecido antes de que me convirtiera en ella. Honestamente, no tenía idea de cuándo podría haber muerto. Me volví consciente de Main cuando tenía 5 años, entonces probablemente. Pero si me dices que soy débil debido a estos grumos de maná, entonces. Bueno, me han llamado débil desde que nací, así que no sé cuándo habría muerto. Este es tu cuerpo del que estamos hablando aquí. No me des esa mirada desinteresada. Ferdinand frunció el ceño molesto ya que claramente quería más detalles, pero la fecha de mi muerte no me pareció particularmente importante. Quiero decir, ¿realmente importa cuándo morí, o incluso cuántas veces morí? En este momento, estoy viva y bien. Lo importante para mí es si esto se puede curar. ¿Puedes hacer una poción para arreglar esto, Ferdinand? Le pregunté mientras lo miraba, todavía no estaba acostumbrado a llamarlo por su nombre. Frunció el ceño y dejó escapar un suspiro. Puedo, pero será extremadamente difícil. Tenía la esperanza de que algún tipo de herramienta mágica o poción de restauración me arreglaría en un instante, pero aparentemente no fue tan simple. Las herramientas mágicas son mucho menos útiles de lo que pensaba. Mi desilusión debe haberse manifestado en mi rostro, mientras Ferdinand procedía a pellizcarme la mejilla. Será difícil para ti, no para mí. ¿Para mí? ¿Qué? ¿Está diciendo que esto es algo que podría hacer si quisiera? Solo necesitas beber una poción destinada a devolverle la vida a un estado medio muerto. Bloqueará el endurecimiento del maná y disolverá los grumos existentes. Sin embargo, obtener los ingredientes necesarios está lejos de ser fácil. ¿Estás diciendo que son demasiado caros para que la compre la hija adoptiva de un archiduque? Quiero decir, puedo entender que la medicina capaz de traer a alguien del borde de la muerte sería costosa. Pero estaba segura de que no tendría ningún problema de dinero una vez que Sylvester me adoptara. Acuné la cabeza con desesperación, y Ferdinand sacudió la cabeza. No es el precio, es el hecho de que tienes que reunir los ingredientes tú misma. Tu maná será necesario para reunirlos. Esta es una poción cruel, que hace que las personas al borde de la muerte reúnan los ingredientes para hacerlo ellos mismos.
¿Cómo se supone que debes usarlo en emergencias como esa? Dije, frunciendo los labios. Ferdinand me miró con una mirada completamente condescendiente. ¿Acaso eres idiota? Los archinobles reúnen los ingredientes mientras están sanos y asisten a la Academia Real, para que puedan hacerlo con anticipación y llevarlo con ellos en caso de emergencias. Sylvester, Karstedt y yo tenemos uno sobre nosotros. ¿Una poción que los archinobles llevaban sobre ellos en todo momento? ¡Guau! Bueno, nunca estoy sana. ¿Cómo se supone que debo reunir los ingredientes? Le pregunté, esperando que respondiera el tan sabio sumo sacerdote. Esta vez, no me dio una mirada condescendiente, sino una de exasperación absoluta. Por eso dije que sería extremadamente difícil para ti. ¿Simplemente no estás escuchando? Rosemain tiene que reunir esos ingredientes ella misma, a pesar de su debilidad, ¿eh? Karstedt intervino, con el ceño fruncido mientras se frotaba la barbilla. Eso debería ser manejable si la rodeamos de caballeros y solo hacemos que ella haga la parte final de la reunión. Aunque incluso eso estará fuera de discusión a menos que ella aprenda a montar su propia bestia primero. En efecto, su entrenamiento comenzará una vez que finalicen su bautismo y los rituales relacionados con su nombramiento como sumo obispa. ¿Qué? ¿Voy a tener un entrenamiento mágico además de aprender la etiqueta y el sentido común de un archinoble? Definitivamente moriré antes de que terminemos de hacer esa poción. Espero que podamos terminar la reunión antes de que Rosemain vaya a la Academia Real. ¿Qué? ¿Va a tomar tanto tiempo? En el mejor de los casos, llevará 1 año. En el peor, muchos más. Algunos ley nobles no lo terminan durante toda su inscripción en la Academia Real. Todavía teníamos 3 años antes de que oficialmente cumpliera 10 años y me enviaran a la Academia Real, pero aún sabiendo eso, no estaban seguros de si podría obtener todos los ingredientes a tiempo. Por un momento, me pregunté si tomar ese tiempo llevaría a que los ingredientes que recogí se pudrieran primero o se deterioraran con el tiempo. Pero la medicina tardó 1 año en producirse como mínimo, tenía que haber algún tipo de método de almacenamiento que funcionara. Ferdinand, ¿qué haremos para el ingrediente de invierno? Existe ese lugar conocido por la Academia Real, pero traer un contingente de caballeros a la soberanía sería un acto de guerra. ¿Dónde piensas recogerlo? No tenemos más remedio que buscar algo adecuado dentro de Ehrenfest. Tengo en mente a varios contendientes, y teniendo en cuenta la calidad que necesitaremos, el lugar habitual de la Academia Real puede no ser suficiente. ¿Es eso así? El maná se endureció hace tanto tiempo que ni siquiera recuerda cuándo sucedió. La poción deberá ser de una calidad extremadamente alta para funcionar. Karstedt y Ferdinand estaban avanzando en la discusión ellos mismos. A pesar de que estaba en el centro de todo esto, me estaban dejando completamente atrás. Eso no era exactamente raro, pero preferiría que explicaran las cosas de las que estaban hablando en lugar de simplemente ignorarme. Una pregunta, por favor. ¿Qué determina la calidad o la falta de ella? ¿Cómo se obtienen ingredientes de alta calidad? Levanté una mano y ambos me miraron como si acabaran de recordar que existía. Dado que estaba tan por debajo del nivel de los ojos que ni siquiera podían verme sin mirar hacia abajo, probablemente realmente habían olvidado que estaba allí. La calidad está determinada por la densidad del maná donde se recolecta el material. También depende de la cantidad de maná que se vierta en él, comenzó Ferdinand. Para obtener ingredientes de alta calidad, deberás seleccionar cuidadosamente lo que recolectas, y dónde y cuándo lo recolectas. Por supuesto, la cantidad de maná que tiene el recolector también juega un papel en todo esto, continuó Karstedt. Dices, por supuesto, pero no sé nada de esto. Explícame un poco más, solicité, pero Ferdinand sacudió la cabeza con una mirada que hizo que su falta de interés en explicarme las cosas fuera más que clara. No hay tiempo para eso. Haremos los arreglos necesarios. Todo lo que debes hacer es despejar tu mente y enfocarte en pasar con éxito la ceremonia del bautismo. Serás trasladada al barrio de los nobles en 3 días. Cámbiate detrás de las cortinas, dijo con un gesto despectivo de su mano. Los dos comenzaron a discutir qué ingredientes obtendrían y dónde, en función de la calidad y la eficiencia,
pero tan pronto como terminé de cambiar, me echaron de la habitación y me dijeron que fuera a practicar el harspiel o algo así. Estaba siendo excluido, como siempre. Tan malos. Una vez que estuve afuera de las habitaciones de Ferdinand, Fran, que había estado esperando afuera desde que lo enviaron con los otros asistentes, me preguntó de qué quería hablar el sumo sacerdote. Damuel estaba de pie junto a él. He oído que la aprendiz, es decir, Lady Rosemaine, será enviada al barrio de los nobles en 3 días. Me imagino que tuvo algo que ver con eso. Sí, parece que me han preparado una habitación. Seré educado en el barrio de los nobles antes de mi ceremonia de bautismo, Sir Damuel. O debería llamarte Damuel ahora. De cualquier manera, parece que por el momento nos despediremos. Damuel aparentemente había recibido magia curativa de algún tipo, lo que le había permitido volver a sus deberes en la Orden de Caballeros. Mientras estaba en el barrio de los nobles, aparentemente recibiría entrenamiento adicional para ponerlo en forma y convertirse en un guardaespaldas personal de la hija adoptiva del archiduque. Pensaron que tener a alguien familiarizado me facilitaría las cosas. Dicho esto, mi estado de repente disparando por encima del suyo hizo que nos resultara difícil dirigirnos adecuadamente. Sin duda tomaría un poco acostumbrarse. Además, me examinaron para ver si había una poción que pudiera curar mi enfermedad. El sumo sacerdote había dicho anteriormente que preferiría no hacerlo sin el permiso de tu padre. Me imagino que decidió realizar el examen ahora que Lord Carstead es tu padre. Ciertamente fue difícil para mí imaginarme a papá dando permiso a Ferdinand para quitarme la ropa y obligarme a estar en un círculo mágico. Probablemente le diría que se marchara, y la idea de que papá fuera su sobreprotector habitual me hizo reír por un segundo antes de que una fuerte sensación de pérdida se apoderara de mi corazón. Quiero ver a mi familia, al menos quiero volver a ver sus caras. No me permitían conocer a nadie de la ciudad baja, incluida la compañía Gilberta, hasta que terminara mi ceremonia de bautismo. Les llevaría algún tiempo lograr que todos acepten que Maine estaba muerta y comenzar a sentar las bases para que la gente compre su historia de Rosemaine. Mientras tanto, iba a morir de soledad. Mis 2 nuevos asistentes fueron mi único apoyo emocional en estos tiempos difíciles. Bienvenido de nuevo, Lady Rosemaine. Mónica me saludó cuando regresé a mis aposentos, con su cabello verde esmeralda sin decorar, bien atado detrás de su cabeza. Aparentemente, admiraba tanto a Vilma que incluso estaba imitando su apariencia. Lo primero que me dijo fue que me serviría en el lugar de Vilma, dado que Vilma no podía abandonar el orfanato. Los ojos marrones oscuros de Mónica le dieron un aire de inteligencia, recordándome a un miembro del consejo estudiantil o algo así. Ella y Fran se llevaban muy bien como compañeras de cama, y era una gran trabajadora que dedicó todo su trabajo a hacerse cargo de los deberes de Rosina. Fran a menudo elogió sus resultados, diciendo que su tiempo dedicado a ayudar a Vilma con el papeleo en el orfanato la había convertido en una aprendiz más rápida de lo que esperaba. Mónica, Nicola, he regresado. Bienvenido de nuevo, Lady Rosemaine. Prepararé el té de una vez, dijo Nicola. Su abundante cabello rojo anaranjado estaba atado en 2 trenzas, y se dirigió a la cocina con una sonrisa radiante. Era una enérgica chica de 13 años a la que le encantaba la comida sabrosa, y yo personalmente la llamé risueña Nicola ya que siempre estaba sonriendo. Básicamente estaba haciendo todo el trabajo que Delia había hecho, y siempre estaba emocionada de ayudar a ella con la cocina. Tanto Mónica como Nicola se habían adaptado a mis habitaciones en muy poco tiempo, probablemente en parte porque habían estado visitando todo el tiempo durante el invierno para ayudar a los chefs. Estos 2 me proporcionaron curación emocional. Subí al 2.º piso, y allí encontré a Rosina, trabajando en un montón de trabajo que Fran le había pedido que terminara antes de irse al barrio de los nobles. Parecía que tenía que seleccionar muebles para las habitaciones de la sumo obispa, decidir un esquema de colores, averiguar qué utensilios serían necesarios y luego escribir todo eso en una lista. Un solo escritorio, por ejemplo, necesitaría registrar su altura y tamaño total con gran detalle, hasta el número de cajones y sus dimensiones. Carstead usaría su lista para ordenar muebles de calidad y diseño apropiados. Lady Rosemaine, un regalo de tu padre llegó mientras estabas ausente. Parece ser ropa para el barrio de los nobles.
Karstedt me había enviado ropa para vestir cuando me dirigía al barrio de los nobles. Pero no era solo ropa para mí, también había trajes para Rosina, mi músico personal, y ella, mi chef personal. El sumo sacerdote me dijo que nos mudaremos al barrio del noble en 3 días. En ese caso, debo darme prisa. Rosina miró al Harspiel, sus ojos azules brillaban. Su expresión dejaba claro que estaba infinitamente feliz de pasar de ser una doncella gris del santuario a ser un músico personal de un noble. Pasé los siguientes 3 días siendo entrenada fervientemente por Rosina para actuar incluso un poco más como una niña noble normal, y en un abrir y cerrar de ojos fue el día de nuestra partida. Terminé de almorzar y me preparé para dirigirme al barrio de los nobles. Me puse la ropa que Karstedt me había dado y me puse mis zapatos de cuero, luego saqué la elegante barra de pelo que usaba para las ceremonias. Ella y Rosina se estaban cambiando en sus propias habitaciones, así que Mónica, Nicola y Vilma, que estaba de visita en el orfanato, me estaban cambiando para enseñarles a las 2 anteriores. Me imagino que manejar la cocina será difícil para ustedes dos, ya que llevaré a Ella conmigo mientras Hugo y los demás van a entrenar con Lizzie, pero confío en que puedan manejarlo, dije, y Vilma los miró, mientras asentían. Hermana May, disculpe, la comida de Lady Rosamine constituye una porción significativa de los regalos divinos dados al orfanato, por lo que ambos esfuerzos serán muy apreciados. No te preocupes, Vilma. Practicamos para esto todo el invierno. Haremos toneladas de comida sabrosa. Ambas se acababan de mudar aquí desde el orfanato, por lo que sabían cuánto impacto tendría un solo sacerdote azul o doncella en los regalos divinos que recibía el orfanato. Le he dicho a Frank que siga usando el mismo presupuesto de siempre cuando compre ingredientes, así que no dude en hacer la cantidad habitual. Muchas gracias, Lady Rosamine. Mónica y Vilma respondieron al mismo tiempo, ambas con sonrisas similares. Fue muy lindo ver cuánto Mónica adoraba a Vilma. Lady Rosamine, estudiaré mucho y aprenderé muchas recetas nuevas para usted cuando regrese. Espero eso, Nicola. Terminé de cambiarme y bajé las escaleras con todos. Al llegar al primer piso, encontré a Fran, Gil y los chefs que generalmente no se mostraban arrodillados a la espera. Fran, te confío que mantengas a todos en orden y que gestiones los asuntos del sumo obispo en preparación para mi regreso. En cuanto a los aposentos del sumo obispo, no me importa particularmente reutilizar los mismos muebles, aunque imagino que hacerlo no te complacería. En efecto, los muebles del sumo obispo no son para nada adecuados para una dama. El sumo sacerdote ha ordenado que todo sea reemplazado. El hecho de que considerara que era un gran desperdicio de dinero era probablemente una señal de que todavía estaba mirando las cosas desde la perspectiva de un plebeyo. Los nobles se preocupaban por las apariencias, y las mujeres nobles necesitaban vivir rodeadas de lujos y muebles elegantes. Ferdinand había acordado dejar los muebles en los aposentos del director del orfanato sin cambios, ya que se utilizaría como punto de encuentro para personas de la ciudad baja. Pero los aposentos del sumo obispo serían visitados por sacerdotes azules y nobles, lo que significaba que las apariencias eran mucho más importantes. Allí, aparentemente era impensable que un archinoble adoptado por el archiduque reutilizara muebles que anteriormente pertenecían a un criminal. No era como si los pecados de alguien fueran trasladados a sus muebles, pero de todos modos estaba empeñado en ello. No tenía idea de qué tipo de muebles solían usar las chicas nobles de clase alta, pero a medida que mi solicitud de llenar mis aposentos con estanterías y libros como una biblioteca fue derribada, realmente no me importó cómo terminó. Ferdinand, Karstedt y mis asistentes podrían encargarse de seleccionar y pagar los muebles. Gil, vas a investigar el orfanato de alguna ciudad mientras estoy fuera, ¿verdad? Ten cuidado, y permanece lo más cerca posible de la compañía Gilberta. El sumo sacerdote les ha dicho a los eruditos que estarías allí en mi lugar, pero nadie sabe qué causaría que los nobles puedan explotar su estado. Entendido. Tendré cuidado. Como ahora era archinoble, Fran había comenzado a corregir el discurso y el comportamiento de Gil incluso más duramente de lo habitual. Después de todo, no podríamos interactuar tan casualmente una vez que fuera la hija adoptiva del archiduque y la sumo obispa. Seguí adelante y le di unas palmaditas en la cabeza a Gil mientras aún podía. Y luego, me paré frente a los 2 chefs,
quienes en esta rara ocasión estaban fuera de la cocina. Gracias a los dos por cocinar comidas tan deliciosas para mí todos los días. La próxima vez que nos veamos seguramente será en el restaurante italiano. Hagan buen uso de lo que han aprendido aquí. Karstedt me estaba esperando en la entrada principal del templo, y una vez que estuve allí, me acompañó a un carruaje. Ferdinand estaba con él, vistiendo ropa noble también. Rosina y ella viajarían en un carruaje separado, uno específicamente para los asistentes. Los suyos partieron primero para que pudieran abrirnos la puerta del barrio de los nobles. Entonces me iré. Fran, te confío todo en mi ausencia. Espero su regreso, Lady Rosemain. Una vez que terminé de despedirme de todos mis asistentes, la puerta de mi carruaje se cerró y partimos. A diferencia del carruaje de Beno, este se movió increíblemente suave, sin temblar en absoluto. En realidad, fue bastante cómodo. La puerta de los nobles ya estaba abierta, y pasamos por el carruaje del asistente y entramos en el barrio de los nobles. El carruaje pasó por la plaza donde se habían reunido los caballeros antes del exterminio de Trombe, rodando por el camino pavimentado blanco que parecía extenderse sin cesar. Parecía que un montón de parques de tamaño modesto estaban alineados uno al lado del otro, pero aparentemente cada uno era una propiedad de un noble. Las mansiones se volvieron más elegantes cuanto más nos alejamos de la puerta de los nobles. Parecía que la frase, las cosas se vuelven más elegantes a medida que te alejas de la puerta, también era cierta en el barrio de los nobles. Los carruajes impecablemente limpios pasaron junto al nuestro, pero no pude ver a nadie caminando. Aparentemente, los adultos solo usaban sus bestias altas y sacaban sus carruajes cuando viajaban con niños pequeños, por lo que rara vez había alguna razón para caminar afuera. Eso se sintió bastante extraño, ya que caminar era el estándar en la ciudad baja. Oh. Vi una sección donde los edificios eran grandes, pero estaban muy juntos, como una zona residencial que podrías encontrar en Japón. Estábamos bastante lejos de la puerta, así que asumí que los edificios aquí serían bastante elegantes, pero en cambio se estaban volviendo más estrechos. Veo que algunos edificios tienen grandes jardines y otros no. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Estas son las propiedades de invierno para los nobles a quienes el archiduque les otorgó tierras. A ellos se les conoce como jieves. Como solo se usan durante los inviernos nevados, no necesitan grandes jardines. Eran los hogares de los nobles que vivían en su propia tierra desde la oración de primavera hasta el festival de la cosecha, y solo volvían al barrio de los nobles para socializar durante el invierno. Eso tenía sentido, realmente no necesitarías un gran jardín si iba a estar enterrado en la nieve todo el tiempo que estuvieras allí. Las propiedades de los nobles que servían al archiduque y vivían en Ehrenfest naturalmente tenían jardines más grandes. ¿Es ese muro allá donde termina el barrio de los nobles? Pregunté, señalando una enorme pared que se extendía a lo largo de un extremo del barrio de los nobles. Ferdinand sacudió la cabeza. No, el castillo del archiduque está detrás de ese muro. Irás allí después de tu bautismo. La mansión que sería mi nuevo hogar estaba ubicada cerca de esa pared. El carruaje avanzó a través del espacioso jardín, que de hecho parecía un pequeño parque, hasta que finalmente encontramos un edificio de color blanco puro, que parecía estar hecho del mismo material que las paredes de la ciudad y el templo. Mi primera esposa, Elvira, y mi hijo, Cornelius, viven aquí conmigo. Tengo otros 2 hijos con ella, pero ambos han alcanzado la mayoría de edad y ahora viven en el cuartel de los caballeros. Mi segunda esposa y su hijo viven en un edificio separado en la finca. Raramente los verás, me imagino. Las personas estaban alineadas frente a la puerta, que se abrió justo cuando llegó nuestro carruaje. Desde adentro vino una mujer solitaria, que paseaba tranquilamente por nuestro camino. Esa es Elvira. Ella será tu madre de ahora en adelante. Intenta llevarte bien con ella. Mi nueva madre tenía el pelo verde oscuro recogido en paquetes complejos y vestía ropa elaborada cubierta con bordados de todos los colores. A juzgar por su aspecto, parecía tener más de 30 años. Ella emitió un aura digna incluso estando parada, y cada movimiento que hizo irradiaba gracia y refinamiento. Ella era tan diferente del mundo de las mujeres a las que estaba acostumbrado que sinceramente ni siquiera sabía cómo debería hablar con ella.
Aprecio el pensamiento, pero ¿cómo se supone que debo llevarme bien con ella? No sé cómo interactuar con una mujer archinoble casada, dije débilmente, pero Ferdinand simplemente murmuró algo acerca de que la sociedad de mujeres está fuera de su jurisdicción. Elvira solo ha sido agraciada con niños antes de ahora, continuó. ¿Por qué no comenzar actuando como una hija obediente? No es tan tonta como para tratar mal a la futura hija adoptada de un archiduque. Dicho esto, lograr que le gustes tanto como sea posible hará que tu vida en la sociedad de mujeres sea mucho más fácil. Karstedt y Ferdinand pueden haber sido mis guardianes, pero ni siquiera ellos podían asistir a las reuniones y fiestas de té a las que solo asistían mujeres. Tendría que encontrar nuevos aliados en la sociedad de mujeres. Desde el principio, tuve que superar un gran obstáculo. Elvira parecía entusiasmada por vestir a una hija y prepararle una habitación. Harías bien en seguir eso hasta que ella esté satisfecha. De acuerdo. Haré todo lo posible para convertirme en una muñeca viviente. Si estaba tan ansiosa por vestirme, tal vez podría convencerla con un poco de rincham y horquillas para el cabello, luego sellar el trato con dulces que podría llevar a las fiestas de té. Pero, de cualquier manera, tuve que comenzar por encontrar puntos en común y centrarme en eso. Bienvenido a casa, Karstedt. Y Lord Ferdinand, estoy encantada de verte de nuevo tan pronto. Hola, Elvira, respondió Ferdinand. Esta es Rosamund, tu nueva hija. Ferdinand y Karstedt me pusieron una mano en la espalda y me empujaron suavemente delante de ellos. Lentamente bajé las caderas en una reverencia, ya que me habían hecho practicar una y otra vez. Es un placer conocerla. Soy Rosamund. Rezo para apreciar esta reunión fortuita, ordenada por los ríos puros que fluyen de Flutrane, la diosa del agua. Puedes. Este fue el saludo que los nobles siempre daban para expresar que estaban contentos con su reunión. Era el mismo que Ferdinand le había dado a Beno la primera vez que se habían visto. Oh Flutrane, diosa del agua. Que le concedas a esta reunión tu bendición. Puse un poco de maná en mi anillo como me habían enseñado, y un poco de luz verde se elevó en el aire antes de llover de nuevo. Elvira, habiendo recibido la bendición, sonrió. Te doy la bienvenida a mi casa, Rosamund. A partir de hoy, soy tu madre. Bueno, al menos mi saludo obtuvo una calificación aprobatoria de ella. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.